¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 2 de agosto y hoy podríamos celebrar dos memorias opcionales: a San Eusebio de Bercheli, obispo, y a San Pedro Julián Eymar, presbítero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor Dios, que imitemos la constancia del obispo San Eusebio de Bercheli en defender la divinidad de tu Hijo, para que, manteniéndonos firmes en la fe que Él enseñó, merezcamos participar de la misma vida de tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eusebio, ¿quién fue? Muere en el año 371. Es considerado el fundador de los clérigos diocesanos en el occidente. Fue defensor de San Atanasio y Constancio lo torturó y exilió a Palestina, junto con San Hilario, y fue oponente de la herejía del arrianismo. Recordemos que existen dos tipos de clero: el clero diocesano y el clero de los religiosos, o lo que llamaban también clero regular. Nosotros, los que estamos en una diócesis bajo la autoridad del obispo, somos el clero diocesano. No pertenecemos a ninguna orden o congregación religiosa. Los que sí pertenecen a congregaciones religiosas, pues viven en comunidad y también, por supuesto, le obedecen a una autoridad, pero en este caso directamente no al obispo, a menos que sea en cuestiones de asuntos pastorales, sino al superior de su orden. Continuamos con el profeta Jeremías, quien hoy nos presenta el capítulo 26 del versículo 1 al 9. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida. Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues: esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 68. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, más duros que mis huesos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Y el evangelio de hoy es el de Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado este
esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hay un cierto paralelismo entre Jeremías y Jesús. Vemos cómo a Jeremías también le tocó experimentar el rechazo de su gente. A veces a nosotros, y me refiero a todos los cristianos, nos toca este repudio por parte de la gente, pues, del mundo, de este mundo secular, del laicismo, que es que, pues, somos bichos raros. Vamos contra la corriente del mundo, nadamos contra la corriente y nos toca muchas veces, pues, pasar así como bichos raros, porque decimos cosas que no gustan a la gente, corregimos cosas que la gente piensa que, pues, es normal vivir así, y hacemos o vivimos de una manera que no es normal para la gente. Nos negamos a hacer cosas que la gente hace como buenas, pero que no lo son. Y hacemos otras cosas que la gente repudia y que las considera fanatismo. Pero no hay fanáticos en todas partes y no les dicen nada. Pero cuando se trata de religión parece que a la gente le molesta mucho. Sobre todo si decimos cosas que afectan sus vidas privadas. Porque la gente dice: esta es mi vida y en eso no te metas. El problema es que cuando una persona se considera católica, y esto va para los católicos fríos o tibios, una persona católica es aquella que ha decidido ya voluntariamente vivir según las normas, las leyes de la Iglesia Católica, que no son otras más que las leyes de la Sagrada Escritura, que están contenidas en el catecismo, en la tradición de la Iglesia. Entonces, si tú te consideras católico, es porque has decidido vivir bajo un reglamento y no puedes pretender vivir de cualquier manera como el mundo lo hace, o que no se metan en tu vida, porque el ser católico ya implica ajustarte a una norma, a unas normas, y que te van a corregir cuando tú te desvíes de esas normas, porque desviarse de ellas implicaría caer en herejía o simplemente estar expuesto al pecado mortal, a desviarte del camino, a perder tu alma, a condenarte. Pero estas cosas ya como que no se dicen mucho, pero tenlo presente, porque si tú te dices católico y vas a misa, pues el Señor te va a corregir. Te va a corregir en la palabra, cuando la lees en serio, cuando te dejas corregir. Y el sacerdote te va a corregir en la homilía, porque va a decir cosas que van a afectar tu vida, incluso tu vida privada, porque ya no es tan privada. Tú formas parte del gran cuerpo de la Iglesia, y lo que hagas incluso en privado va a tener una repercusión en el cuerpo místico de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Esto tenlo muy en cuenta, porque cuando a Jeremías le tocó hablar en nombre del Señor, siempre le tocó decir cosas duras, fuertes, que la gente ya no quiere oír. Si se molestaban en aquel entonces, cuanto más ahora no quieren oír esto. ¿Y qué fue lo que el Señor le mandó a Jeremías decir? Pues que cambiaran, que tenían que arrepentirse para que Dios se arrepintiera del castigo que había pensado imponerles. Y repito el texto: si no me obedecen, ni cumplen la ley que les he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como el de Silo. Dios también no nos habla así, nos habla fuerte. Es que si no nos habla fuerte, no entendemos. Y una vez que Jeremías expuso todo lo que el Señor le mandó, siendo obediente a Dios, la gente se molestó, empezando por los sacerdotes y profetas del templo, quienes pues dijeron: ese hombre tiene que morirse, no puede estar hablando así del templo, porque nosotros siempre queremos oír palabras bonitas, halagüeñas, que nos digan cosas, digamos, bienaventuradas, un buen futuro, que nos auguren cosas hermosas, triunfos y éxitos. Y no siempre va a ser así.
Dios te va a decir, corrige tu vida, deja la idolatría, deja de pretender ser un católico a medias, con una vela prendida a Dios y una vela prendida al diablo, y cosas así. Sobre todo en este ámbito es muy difícil la situación, porque hay mucho católico que pretende seguir siendo católico, pero es brujo y consulta el horóscopo y va a que le hagan limpias y cosas así, y pretende seguir siendo católico cuando tal vez ya dejó de serlo hace mucho tiempo en su corazón, y tal vez ya está excomulgado hace mucho tiempo por las obras que hace, pero no lo sabe, o no lo quiere entender así, o no lo quiere ver así. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. A Jeremías entonces lo injuriaron. Este hombre debe morir porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo. Nos dijo cosas que no queremos oír y lo amenazaron de muerte. Y Jesús tuvo que pasar por lo mismo. En el Evangelio de Mateo, aquí en el capítulo 13, vemos cómo Jesús en su propia tierra y estando en la sinagoga, habiendo hablado de una manera extraordinaria y sabiendo los coterráneos que Jesús hacía milagros y hacía cosas hermosas y poderosas, se extrañaban. ¿Por qué? Porque Jesús era una persona muy conocida en ese lugar. Y el exceso de confianza en este punto es dañino, nos puede afectar. ¿Por qué no querían creer en Jesús? Porque Jesús se crió allí, porque lo vieron de pequeño, y es extraño que no se hubieran dado cuenta que aquella familia era excepcional, que la Santísima Virgen María fue conocida, dicen, no viven aquí sus hermanas, es decir, conocían a la Virgen. Es que no detectaron que María era una mujer excepcional, que no hacía nada mal, que no cometió pecado, que no fue contra la ley de Dios nunca. No conocieron a José, que era un hombre rectísimo, y no se percataron de las virtudes de Jesús cuando era niño y cuando fue creciendo, cuando era adolescente. No se percataron de las enormes virtudes que tenía Jesús y que no era del todo igual a otros. ¿No se dieron cuenta de eso? Es extraño, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de las bendiciones, de las virtudes, de las cosas buenas que tiene la gente cercana a nosotros, sino que nos fijamos siempre en lo malo. Y somos gente así criticona, habladurienta, chismosa, argüendera, en fin, nos fijamos en lo negativo y comentamos siempre lo negativo y criticamos, y eso es muy dañino para una comunidad. De hecho, es una de las puertas que se abren para que Satanás entre, para abrirle la puerta y decirle, pasa y haz lo que tú quieras. En fin, a veces no nos damos cuenta de esto, y esta gente pecó de esa manera. No creyó en Jesús porque el exceso de confianza les hizo pensar que Jesús no tenía nada de extraordinario cuando era todo extraordinario. Que no nos pase eso a nosotros, que no seamos tan ciegos como para no ver en Jesús lo que sus propios coterráneos, paisanos, no pudieron ver. Y usted diría, si yo hubiera vivido en tiempo de Jesús me hubiera dado cuenta. Usted lo sabe. Si tal vez hubiera formado parte de esta playa de gente que se negó a creer en Jesús porque simplemente dijeron, ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿El hijo de la vecina? Lo veían así simplemente. Que no nos pase el exceso de confianza, sobre todo aquella gente que puede ser muy devota del Santísimo Sacramento, del Rosario, de la Misa, y que poco a poco se puede ir enfriando. Cuidado con irse enfriando e irle perdiendo respeto incluso al Santísimo. Una vez entré yo en una capilla y me llené de asombro y hasta un poquito de, digamos, santa ira de ver que estaba el Santísimo expuesto y la gente que supuestamente debía estar allí orando estaba de espaldas al Santísimo platicando. Eso no es adoración. Si van a platicar, háganlo fuera, pero allí se perdió el momento y se perdió el respeto a la capilla, al Santísimo, al lugar y a quién está allí. Que el exceso de confianza no nos traicione, sino que precisamente por estar más cerca de Jesús podamos ver el inmenso tesoro que hay en Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.